Ahora sí, vamos a invitar al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Matías Carámbula, a que pueda compartirnos un mensaje y seguidamente vamos a convocar al presidente de CAF, Pablo Perdomo, para que dé su discurso final. Bueno, buenas tardes ya a todos y todas, es un gusto estar acá. Es un gusto estar con una representación del Senado, del Parlamento de la República. Es tentador empezar a discutir con ustedes también, como integrante del Ejecutivo. No lo vamos a hacer por los tiempos y también, bueno, porque hoy es la 42 asamblea de CAF y pensaba referenciarme dos o tres cosas vinculadas al cooperativismo. A mí me parece importante, igual después algunas respuestas, planteos a los legisladores voy a hacer muy breves. Es el artículo 2 de la ley de cooperativismo de 18.407 de 2008, que es la declaración de interés y autonomía del sistema cooperativo. Y ahí dice, declárase a las cooperativas de interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la riqueza. El Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el fortalecimiento y la autonomía de las cooperativas en todas sus expresiones económicas y sociales. A mí me parece que estaba bueno traer el artículo que es la esencia del lugar del cooperativismo en nuestro país y particularmente el sector agropecuario, para desde ahí hacer algunas reflexiones sobre la importancia que tiene CAF y las cooperativas que la integran. Pero es importante vincular este artículo 2 a la pregunta que ustedes guían a esta asamblea, que es qué marco normativo tenemos y qué marco normativo precisamos justamente para que la cooperativa sean esto que está en el artículo 2. A mí me parece que hay que relacionar ese artículo con la posibilidad de escenarios, necesidades, como han planteado algunos de los aportes, de actualizar, repensar el marco normativo para que las cooperativas logren esto que está en la ley. También me parece importante reconocer, fue muy gráfico el video que presentaron, esas funciones que hace el sistema cooperativo, que hace CAF y las cooperativas asociadas, y el papel que han tenido en lo que es la función económica productiva de las cooperativas hacia sus socios, principalmente. Hay un factor que lo decía Bordaberry, ¿no? El tema de la escala. Yo creo que a nivel de la función económica y productiva de las cooperativas, la escala es como un elemento central, pero eso, el sistema cooperativo y CAF y las cooperativas socias, le han incorporado la logística, la innovación, el asesoramiento técnico, los insumos. Entonces, reivindicar ese papel capaz de la escala, la necesidad de juntarse, porque efectivamente el proceso del Uruguay no es de los últimos 20 años. En la década del 50 en Uruguay habían 450.000 pobladores rurales y 90.000 productores. Hoy hay 100.000 pobladores rurales y 40.000 productores. Pero hay que ver esa mirada un poco más larga del tiempo también, del proceso. Tiene muchas explicaciones, muchas razones, pero es un proceso bastante largo. Si hoy aún hay muchos productores, sobre todo tipo familiar, es justamente por la importancia y centralidad que ha tenido el sistema cooperativo y de fomento rural en justamente darle escala, darle contingencia, darle apoyo a ese tipo de productores familiares, cooperativos, de la sociedad de fomento, que probablemente si no hubiese estado ese sistema de contención, hoy no estarían, y esos números de 50, 70 años serían todavía mucho más importantes. Yo reivindico también la función social de la cooperativa, que es muy amplia, pero, no sé, un ejemplo muy concreto, ahora en Calzal, el temporal de Salto, que fue una tragedia realmente para los productores, más de 300 productores, estamos terminando el relevamiento justo estos días. Bueno, ahí apareció también esa función de contención, de apoyo de CAF, en este caso con Calzal, que es una de las socias que hoy mencionaban 70 años, ¿no? 70. Bueno, enseguida apareció esa respuesta cooperativa, colectiva, que ahora me decía la presidenta de INACOP, que además INACOP está generando herramientas de apoyo para las cooperativas afectadas por el temporal de Salto. Entonces hay una función social de las cooperativas que me parece bien importante también reivindicarla
Y hay una tercera que es una función política. Y yo valoro mucho esa función política que tiene el sistema cooperativo en general y particularmente CAF como organismo de segundo grado que las representa. Representación política en la institucionalidad agropecuaria es una de las distinciones de nuestro país. Los institutos, que a veces lo damos como algo como común, normal, no le damos la dimensión y la importancia que tienen todos esos espacios de construcción, al fin y al cabo de política pública, que es toda la institucionalidad agropecuaria, y ahí CAF es socia, es parte de la construcción, definición y rumbos de la política pública agropecuaria a través de ese aporte. Pero también tiene una función gremial y política de reivindicación, de planteo, de necesidades, a través de diferentes formas que también aporta a construir una mejor política pública para el sector. Yo quiero, además de esa función, esos tres pilares básicos de las cooperativas, esa función económica productiva, la función social y la función política, también quiero reconocer a CAF en este proceso el aporte que ha sido para algunos de los programas importantes del Ministerio, como es el PROCRIA, el Plan Nacional de la Agricultura Familiar, la Política General de Género Agro, integran el Fideicomiso Una Salud. Creo que es una propuesta innovadora, necesaria, que efectivamente tiene un foco en el control de la garrapata, pero ahí CAF ha planteado que todavía no ha tenido una respuesta clara, creo que hay que tomarla, abordar la garrapata desde una propuesta como fue el GACH para la crisis, la pandemia de Uruguay con el COVID. Bueno, yo creo que es importante esa propuesta que la hace CAF a través de estos espacios de participación y representación que tienen, pero bueno, reivindicar también o reconocer y agradecer el papel en la política sanitaria del Uruguay que tiene CAF a través de sus delegados. Me parece importante el papel que asumió CAF en la construcción de conciencia agropecuaria a través del cooperativismo. Es una propuesta educativa vinculada a los niños, pero ha sido un pionero, un pilar, y en cierta medida es una organización que tomó como central esa necesidad que tiene nuestro país de generar puentes de encuentro, de diálogo, de acuerdo, reivindicando la centralidad que tiene el sector agropecuario como motor y engranaje de desarrollo en nuestro país, y hay que reconocer a CAF el compromiso que asumió con esa política, y también a CAF y algunas otras organizaciones que conforman Campo Unido, que ha sido, yo creo que hay que fortalecer aún más ese espacio. Ha sido un espacio de un aporte, particularmente lo que fue el tema del déficit hídrico y otros temas como debería ser la política sanitaria y algunos temas que se han planteado acá. Reivindico y reconozco y agradezco a CAF el compromiso en ese espacio gremial que es tan necesario, y así lo entendemos, para nuestro ministerio, que haya espacios de representación, a veces en acuerdo, a veces en diferencia, pero justamente creo que así funciona la democracia, y ahí reconocer el papel de CAF. El gobierno ha planteado un proceso, un inicio de una estrategia nacional de desarrollo. Creo que es parte de esa mirada un poco más larga de la vida cotidiana, de la gestión y la política pública, porque así ha sido la identidad del Uruguay en grandes temas, política de Estado que trasciende a un gobierno o al gobierno que está en ese momento, que esa estrategia nacional de desarrollo, que convoca a todos los actores, trabajadores, empresas, academia, institucionalidad pública, sociedad civil, se plantea una construcción en esa mirada de mediano y largo plazo en tres pilares: competitividad, productividad y sostenibilidad. Si hay algo que hemos discutido desde CAF, pero todas las organizaciones gremiales, representativas del sector agropecuario, son esos tres pilares. Yo le agregaría la palabra integralidad como otro pilar, porque es muy difícil hablar de competitividad sin hablar de productividad, y hoy en el mundo actual es muy difícil hablar de competitividad, productividad sin mirar en un escenario de sostenibilidad. Entonces creo que ahí hay un lugar y un desafío muy importante para el sistema cooperativo, para CAF, de integrarse, aportar a esa mirada de mediano y largo plazo del país que queremos en sentido de desarrollo. Creo con ese pilar de la integralidad, uniéndose a tres pilares de la Estrategia Nacional de Desarrollo y agregando un pilar que es central para el sistema cooperativo, que es la solidaridad. Yo hablaría de competitividad, productividad, sostenibilidad y solidaridad, porque ha sido parte de la identidad del sistema cooperativo, y me parece pensar una estrategia nacional de desarrollo. Capaz que la idea es muy básica, que no quede nadie afuera,
ahí creo que ha sido parte de la experiencia, de la historia del sistema cooperativo y de CAF, en justamente pensar un escenario de desarrollo del país que sea solidario en ese sentido, que no quede nadie afuera. Desde ahí, desde el artículo 2 y todo lo que planteé, es que me parece es necesario pensar la respuesta a esa pregunta, y desde el Ministerio de Ganadería, así como desde el Parlamento, supongo, creo que es necesario justamente abrir un espacio de trabajo para ver qué necesidades normativas tienen las cooperativas y particularmente las cooperativas agrarias para ser parte de ese escenario de desarrollo y futuro del país, y en ese sentido todo nuestro compromiso a trabajar, a comprometernos y recibir los aportes a las necesidades de modificación de ese marco normativo para pensar el lugar del cooperativismo en ese escenario tan desafiante del desarrollo y el desarrollo de nuestro país. Cierro con 2 o 3 cosas que se hablaron, porque me parece importante hablar, y también invito, es una reflexión. Yo creo que es necesario hacer una radiografía del costo del Estado. Me parece que a veces hablamos, queda como un concepto el costo del Estado, y yo creo que hay poco estudio que muestre la integralidad de ese costo del Estado. Yo puedo decir, ¿qué hacemos ahora con los productores de Salto afectados por el temporal? Que son más o menos 300, estamos terminando el relevamiento, hay chicos, medianos y grandes. Se va a contemplar medidas de apoyo a esos 3 tipos de productores según el daño que tienen. ¿Qué pasa ahí si no hay Estado? Porque eso es costo del Estado también. Una inversión que en principio va para pagar una parte de las pérdidas de esos productores entre 9 y 20 millones de dólares. Estamos terminando el diagnóstico. Es un piso y un máximo para paliar ni siquiera los cultivos que estaban adentro, la estructura. Y asocio eso. Puede haber una política de seguro integral que creo todos compartimos, un seguro, un SOA agropecuario para todos los rubros, si no hay una intervención de inversión del Estado para llegar a eso. ¿Es viable? En este caso, en la granja, hay una política de seguro y subsidio al seguro. Para los productores hortícolas, frutícolas, el Estado, según el tipo de productor, tamaño, va disminuyendo el porcentaje de subsidio. Los productores chicos de la granja tienen un subsidio del 70% del costo del seguro. Lo paga el Estado del fondo de la granja. En principio, de los 300 que estarían afectados por este temporal, creo son 60 que estaban asegurados más o menos. Entonces, pensar en ampliación, y yo estoy convencido que en un escenario de clima cada vez más intenso, frecuente y violento, podríamos decir, de la cuestión climática, creo que hay que avanzar como política de Estado, justamente garantizar, promover un seguro básico, que después se le agregarán otros componentes desde el lugar privado. Pero eso tiene un costo, y es un costo del Estado, y un costo importante. La caminera rural, que está bien, mal, según el departamento, según un montón de cosas, y falta muchísimo, es totalmente subsidiada por el Estado. No paga la contribución rural los costos que tiene la caminera rural. Hay un subsidio importante del Estado en lo que es la caminera rural. Entonces creo que hay, bueno, ¿qué pasa con Conaprole si no tiene colonos lecheros? Entonces creo que son preguntas en un debate a altura, y por eso me encanta este espacio de escuchar también en qué están pensando el Parlamento, los senadores, porque siempre nos encontramos en un debate, un presupuesto de un lío, ¿no? Creo que está bueno ir generando, y en eso felicito a CAF, esta oportunidad también de escuchar a los senadores más libres, pensando algunos temas de perspectiva, de análisis de la realidad, y no en la discusión de una llamada sala, presupuesto, porque creo que nos hace bien al país, a la democracia, y porque además no tengo dudas que en términos de política agropecuaria, en muchos temas pensamos o tenemos temas en común para trabajar una agenda. Entonces creo, y dije, respuesta de seguro, respuesta del costo del Estado y discutir el lugar del Estado con mucho gusto. Vamos a discutirlo, pero con información también. Y los mercados, bueno, podríamos discutir bastante. Yo creo que justamente ahí hay cierto acuerdo de política de Estado en el tema de los mercados, la centralidad que tiene para nosotros los mercados internacionales, y hay un relato bastante importante de avance en los temas de mercado,
con la dificultad del país que somos, el tamaño, los productos y un montón de limitantes que pueda haber. Pero me parece que en ese tema creo que ha sido una política que podemos hablar en general, de una política de Estado en la búsqueda de acuerdos comerciales y búsqueda de mercado. Está bien, con China hay un problema de los lácteos, el 10% que tenemos que pagar nosotros y no paga Australia o Nueva Zelanda. Ahora, a Australia se le acabó el cupo de la carne para ingresar a China y nosotros tenemos un cupo bastante importante, negociamos en los acuerdos, que en realidad aparece uno de los problemas que tiene el Uruguay hoy, es que nos falta materia prima en la ganadería, ¿no? En la carne. Nosotros terminamos este año sin poder usar la cuota que nos dio China por las negociaciones, los acuerdos, la política de Estado ya está ahí. Entonces hay que ver los mercados de una forma, me parece, más integral. Bueno, con Aproles por toda Indonesia, porque el año pasado se habilitaron la primera habilitación de plantas lácteas para exportar a Indonesia, 230 millones de habitantes, un programa del Estado de acceso a proteína, y ahí, bueno, por suerte con Aproles hizo ya el primer embarque hace muy poco de leche en polvo a Indonesia. Está el EFTA con países de alto nivel adquisitivo que está en proceso de aprobación, discusión en Europa, se aprobó acá. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, 20 y pico de años también, podemos hablar en términos de política de Estado. Creo que ahí hay un tema, hay que verlo como un rompecabezas, no es este lugar capaz, tenemos arancel, no, creo que mirar como ese rompecabezas que forma parte la política de comercio exterior del gobierno, del ministerio, pero que además yo eso lo ubico como esas políticas de Estado que hemos logrado, más allá de las diferencias políticas, los gobiernos, construir esa perspectiva. Entonces, cierro, me fui un poco más porque algunos planteos invitan a charlar. El artículo 2 y la respuesta. Toda nuestra voluntad del Ministerio, y también lo veo de los legisladores, de avanzar en estas respuestas a las preguntas que yo creo son necesarias, pensar el marco normativo que promueva, apoye, proyecte a las cooperativas como parte central del ecosistema de la producción agropecuaria en nuestro país. Muchas gracias.